Ok. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier parte del mundo donde te encuentres, bienvenidas a Mujeres en Evolución. Como siempre, una invitada especial, pero ya sabes que este espacio es especial porque aquí vamos a compartir, nos vamos a acompañar en este proceso evolutivo que cada uno tiene. Hoy tengo un tema muy especial, va a ser bastante intenso y tenemos diferentes puntos que vamos a tocar. Uno es la nueva economía, el flash solar y la inteligencia artificial. Todo parece separado, pero en realidad tiene mucho que ver uno con el otro. Para este tema, una super invitada, tengo a Edith Williamson, que es maravillosa, la tengo porque su experiencia, su conocimiento en este tema, creo que mejor no podía invitar. Así de que, Edith, bienvenida a Mujeres en Evolución. ¿Cómo estás, Edith? Hola, hola, estoy bien, muchas gracias y muy contenta de volver a verte. Gracias. Bueno, qué rico. Edith, para las personas que no te conocen, por favor, preséntate, cuéntanos dónde estás, qué haces, para que te vayan como ubicando. Bueno, mi nombre es Edith Williamson, yo soy argentina, vivo cerquita de Miami, al norte de Miami, en Palm Beach, y soy técnica en turismo, madre de 5, lo que abuela próximamente. Ah, qué bello. Y, ¿Y a qué me dedico? Fue una ruta de vida, básicamente, si bien soy técnica en turismo y me he dedicado al turismo casi siempre, o sea, casi toda la vida, lo que más me llamó la atención es eh, me caí, me golpeé la cabeza a los 6 años, lo cual me causó una neurodivergencia. Yo empecé a tener epilepsia de ausencias, o sea, me ausentaba y todo ese mundo imaginario me llevó a poder recorrer lo que mucha gente reconoce como los mundos angélicos, como los mundos del bajo astral, y para poder coordinar ambas realidades, o sea, mi vida, lo que es mi vida, yo hice como dos caminos paralelos. Uno, em, el camino esotérico, el camino de la metafísica, de poder averiguar qué era todo eso que yo estaba viendo cuando entraba en esos estados de trance que me causaban mi epilepsia. Y por el otro lado estudié mucho neurología y me interesaron mucho las neurociencias, porque yo entendía que esto era una condición de mi cerebro. Así que siempre fui hermanando la ciencia con lo esotérico, por decir de alguna manera. Eso me ayudó a poder navegar mi propia vida en lo que fue, en lo que es mi propio camino de evolución, que entiendo que en este momento mi experiencia puede servir mucho para la gente que no ha tenido, que su propia fisiología no lo ha llevado a encarar su camino tan fuerte como el mío. Yo a los 16 me dediqué pura y exclusivamente a estudiar mi propio cerebro, mi propia personalidad y, y a prepararme para este momento que sabía que sí, que iba a venir, básicamente. De hecho, Edith, yo te veo como una guía turística de esta nueva, de este salto cuántico. Así te veo. Es Eres la que muy, nos eh, indica, de hecho, estás bien en lo que estás haciendo. Bueno, Edith, entonces, hoy vamos a hablar de este tema del cual en algunos programas tuyos yo te escuché hablar y me pareció que era importante traerlo también a Mujeres en Evolución, que es la nueva economía que tiene que ver con el flash solar, que tiene que ver con la inteligencia artificial, para que tú nos expliques cómo todos están entrelazados. bueno. em, Todos saben que cuando uno empieza a entrar en esto, en estas novedades, por todos lados tenés noticias, tanto de la inteligencia artificial como Elon Musk, que está queriéndose ir a vivir a Marte, como el famoso flash solar, o que puede llegar a haber 3 días de oscuridad y se puede apagar todo. Hay mucha gente que está desde el 2012 muy aterrorizada con que se viene el fin del mundo, con que estamos en etapa de Kali Yuga.
que significa que es cuando se está terminando una época. Y, y todo eso se mezcla, y hay mucha gente confundida, y hay mucha gente que tiene canales en YouTube y que dice un montón de cosas, ¿no? Eh, Ujú, y lo que, lo que es difícil de coagular es cómo es que todo eso terminó en la misma sopa. Entonces, yo les voy a dar ujú, un ejemplo de qué es por qué todo es importante y por qué cada uno puede elegir su propio camino teniendo en cuenta lo que es más importante. Entonces voy a empezar por lo que no podemos evitar, que es el ciclo solar. El ciclo solar, el Sol como ser, tiene sus propios ciclos y sabemos que cada casi 26.000 años se hace una renovación, se hace un lifting, el Sol en su nuevo ciclo, y genera masas expansivas de su propio plasma que ha causado en la Tierra anteriormente extinciones, modificaciones en la corteza terrestre, volcanos, el último diluvio. O sea, ya tenemos la certeza de que como por ser parte de la familia solar y por estar tan cerca del Sol, esta, esta evolución del Sol, este ciclo del Sol, que no lo podemos detener, afecta a la Tierra. Lo que no sabemos es cómo o cuánto nos va a afectar, ¿sí? Y en esa duda de cómo y cuánto nos va a afectar, cada persona ha hecho su propia teorización, que nos vamos a morir todos, que van a venir naves y nos van a venir a salvar, que ujú. nos tenemos que ir a vivir a Marte, según Elon Musk, y hay muchísima gente apostando a Marte. De hecho, Mm, yo tengo amigos que han ido a la última feria en Dubái hace 2 años atrás, una feria de invenciones y tecnologías, y todas las invenciones y todas las tecnologías hablaban de cómo sobrevivir en Marte, cómo habitar Marte, cómo comer en Marte, qué tipo de comida comer en Marte, cómo adaptarnos a Marte. Entonces hay toda una gran parte de la sociedad, sobre todo las que tienen un gran nivel económico, que están proyectándose ir a Marte. Esa es una realidad que por ahí no toda la gente lo sabe, pero eso es una realidad, es una parte de la realidad, es una parte de las teorías que hay de que que la humanidad no va a sobrevivir en la Tierra y se tiene que ir a vivir a Marte. Como eso, está, hay muchas teorías, ¿no? ujú, Teorías religiosas, teorías más buenas o menos, más locas o menos locas. La realidad es que un flash solar sí va a modificar la corteza de la Tierra porque imagínense una onda expansiva de un campo electromagnético. O sea, imagínense la gente que te ponen un- una radio a todo lo que da el volumen todos los días al lado del oído. Te va a modificar tu psique, va a modificar tu mente, va a modificar tu ánimo y tu cuerpo va a intentar adaptarse o no. Lo que se supone que como mínimo va a suceder, y esto es como mínimo lo que ya se sabe que como mínimo va a suceder, es que todos los satélites que están, es la parte más afuera que tenemos nosotros de la Tierra, todos los satélites pueden llegar a quemarse, conduciendo a que toda la red eléctrica del planeta deje de funcionar. Entonces, digamos que como mínimo, nosotros volveremos a estar como en la década del 40, antes de que se inventara la electricidad, ¿sí? ujú, Eh, entonces, eso puede llegar a pasar. Después, el resto son muchísimas teorías, pero eso puede llegar a pasar. Y en pos de esto, en pos de cómo seguiríamos evolucionando, por eso tu programa es tan importante, porque es Mujeres en Evolución, y de lo que tenemos que encargarnos las mujeres es de evolucionar, es de asegurarnos la evolución de nuestro futuro, no tan solo el nuestro, sino nuestros hijos y nietos, es cómo vamos a evolucionar. Y en ese contexto de cómo evolucionar, ya han sucedido dos cosas. Una es la inteligencia artificial.
La aceleración que hemos tenido, bueno, y la inteligencia artificial, digamos que la primera computadora se hizo en 1984, con lo cual lo que ha crecido la tecnología en los últimos 30 años es impresionante. Y la tecnología ha crecido tomando ventaja de nuestra lógica matemática. Ustedes saben que la tecnología de las computadoras es todo en una base de 0, 1 y todo es resolver problemas y volverse más eficiente. Nosotros los humanos no somos tan eficientes como las máquinas, porque nosotros necesitamos dormir, tenemos emociones, tenemos que Ujú, adaptarnos al ambiente, tenemos que adaptarnos a las relaciones interpersonales. Entonces no tenemos tanto tiempo para estar simplemente enfocados en una sola línea en ser eficientes tan solo en eso. Entonces, una de los beneficios que podemos decir que tiene la inteligencia artificial, y esto la verdad que a mucha gente le va a sonar raro que yo hable de los beneficios. Uno de ujú, los beneficios que tiene la inteligencia artificial es que en el caso que nosotros no lleguemos a eh, concretar la eficiencia de nuestra mente lógica, matemática, la inteligencia artificial lo hará. Pero ¿qué va a suceder cuando llegue el flash solar y la inteligencia artificial no tenga una electricidad para alimentarse y poder seguir corriendo? La vida de la inteligencia artificial es la electricidad. Entonces, a menos que se inventen sistemas de inteligencia artificial que corran a otra cosa que no sea electricidad, también la inteligencia artificial moriría o dejaría de existir. Mientras tanto, con o sin inteligencia artificial, nosotros como humanos, nuestro rol como humanos es converger en una masa de personas todas las experiencias, todas las vivencias y toda la sabiduría lógica, emocional, matemática, biológica en una masa crítica. De ahí viene la famosa que hay que hacer en este momento una masa crítica que sea más consciente. Porque ujú, en el caso de que la humanidad, mucha de la humanidad perezca porque no se puede adaptar a estar sin electricidad, porque haya volcanes, porque haya lo que haya, y quede una poca cantidad de gente, esa poca cantidad de gente va a tener que tener un nivel de conciencia y va a tener que tener la habilidad y la eficiencia de sobrevivir basándose en todo lo que la humanidad ya sabe. Voy a decir ujú, cosas básicas: prender fuego, saber cómo alimentarse de absolutamente todo, saber cuáles plantas son venenosas y no podemos comer, repararse del frío, cómo sobrevivir. O sea, todo lo que hasta ahora damos por sentado, tiene que existir un grupo de personas que tengan el nivel de conciencia y de sabiduría para poder sobrevivir. ujú, Este es el cuadro con el cual del cual todos se están alimentando para hacer teorías, ujú. ¿sí? Porque la verdad que son teorías, nadie tiene la verdad. Puede haber Claro. gente que cree que canaliza del futuro. Bueno, es muy difícil porque cada uno canaliza basado en su propia subjetividad. Entonces uno no puede creer en los canalizadores. Vos podés Ujú, creer en lo que vos percibís, en lo que vos sabés. Y a lo que yo invito es que cada persona se tome el compromiso de, primero, pasar todo el conocimiento que sabe. ujú, Y segundo, abrir todas sus redes neuronales para poder captar la mayor cantidad de información del ambiente, de todo lo que es el ambiente, no tan solo de la Tierra, sino también del cosmos, porque el cosmos nos va a ir avisando. Así como las palomas salen volando cuando está por venir un huracán, así como todos los animalitos se ocultan cuando está por venir la lluvia.
Si nosotros sabemos leer, si volvemos a estar en contacto suficiente con la naturaleza, vamos a Ujú, retomar una sabiduría que ya teníamos. Si uno va a los ancestros como lo preincaico, lo precolombino, todos los nativos de la tierra en América y en Europa, los nativos, ellos ya han sobrevivido cambios climáticos, ya los han sobrevivido y ya se han adaptado. Entonces será cuestión de que nosotros volvamos a, toda esa información está en nuestras células, en nuestro ADN. Entonces tenemos que volver a activar esas memorias para poder estar como ciudadanos del cosmos, poder estar listos para los cambios cíclicos que son normales en el ujú, cosmos, en la Tierra. No hay nada diferente y el humano no puede parar los cambios climáticos porque son procesos de la Tierra, no son procesos que nos competen a nosotros. Podemos mitigar, sí, pero no lo vamos a poder cambiar, porque la Tierra como ser tiene sus procesos, el Sol como ser tiene sus procesos. Y nosotros como humanos, el proceso que tendríamos que estar ahora totalmente enfocados es en crear una nueva economía, porque todos los ujú, sistemas que dependan de la electricidad se van a caer, claro. y, y en volver a los sabios, volver a ser como hacían antes a la gente anciana, el respetar la sabiduría, en que se pase la sabiduría de generación en generación, porque para cuando esto suceda, que ya estamos a 3 años nada más, cuando esto suceda, la mayor cantidad de gente tiene que estar en armonía, sin estar polarizado, peleándose por el partido político, por el Mm, país, por la raza, sino estar en armonía como una sola humanidad, porque ese va a ser el gran momento en el cual vamos a tener que demostrar como humanidad que sin importar nuestras diferencias, nosotros vamos a estar conjuntamente unidos para sobrevivir como la raza humana. ujú. Oye, Edith, pero ¿estamos listos para esto? Porque también yo he escuchado que falta poco para el flash solar. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Por ejemplo, tenemos indumentos que nos protejan de ese impacto solar. ¿Ya se ha creado este indumento? No. Estamos preparados para esta unión, más en la unión y no en la división. No. No me parece. Yo veo mucha división aún. Por eso son 3 años claves en los que quienes tengan un nivel de conciencia, quienes tengan un compromiso con la vida, no importa lo que creas, no importa cuál es el color de tu piel, no importa, todos podemos colaborar. Em, pero lo que te tiene que importar es la vida. Lo que te tiene que Ujú, importar es la vida. Eso ujú, es lo único que nos va a hacer sobrevivir, que te importe la vida. Después, conocimientos hay de todos. Yo em, insisto con esta nueva economía que las mujeres y las abuelas vuelvan a enseñar a los nietos cómo hacer conservas, cosas que se hacían antes de que existiera la luz, cómo hacer conservas, cómo hacer carnes saladas, gente ujú, que sepa cómo matar un animal con compasión ujú, para poder alimentarnos, cómo reservar agua, cómo encontrar agua, como la ujú. gente del campo sabe encontrar agua, cómo encontrar agua subterránea, cómo filtrar agua, todo ¿Cómo una crear serie, una huerta? ¿Cómo crear una huerta? ¿Cómo cómo, sembrar? cómo hacer un horno de barro, Ujú, claro. cómo construir casas. Bajo tierra ya existen, por ejemplo, se han hecho muchos descubrimientos que bajo tierra ya existen viviendas.
abajo de Mm, Turquía, en todo lo que es los sí. Andes, se han descubierto que ya existen túneles que comunican básicamente todo el planeta. O sea que esto ya sucedió y hay gente que ya Ujú, vivió bajo tierra por un tiempo y que ya se preparó para esto. Entonces, lo que a nosotros nos falta es la suficiente humildad bajo las reglas y los ciclos del cosmos y de la Tierra para asumir que nosotros no dirigimos el mundo, sino ujú, que hay ciclos que respetar y que basado en esos ciclos sería, en lugar de irnos a Marte, sería sabio el empezar a encontrar formas de tener otro tipo de relación y otro tipo de economía y otro tipo de mentalidad para con tu ujú, vecino, eh, para con tu compatriota, si querés. ujú, Pero yo les recuerdo que después del diluvio, la gente comenzó a caminar. De ahí viene el famoso nombre de los Andes, porque era el pico que estaba por arriba del agua y la gente fue a los lugares por donde podían andar. El ujú, ande, iban caminando y iban buscando sobrevivientes, juntándose, volviendo a transferir la agricultura, volviendo a transferir el conocimiento. Así es como se hace un fuego, así es como se hace esto, así es como se hace lo otro. O sea, ujú, nuestros antepasados ya lo han hecho, pero ujú, esta tarea que es tan importante, que es la de evolucionar y la de certificar que cada uno va a poner lo mejor para esa evolución. Hoy por hoy, la mayoría de la gente no tiene ni idea. La mayoría de ujú, la gente está totalmente ajena a esta realidad que claro. sucedió cuando nos metimos en casas que no respetan el medio ambiente, que no respetan la salida del sol, no estamos comunicados con el cosmos, no estamos comunicados con las estrellas. Nuestros ancestros nativos armaban sus casas en base a cómo les daba el sol, armaban sus casas en base al terreno, armaban sus casas y lo primero que hacían era marcar dónde daban ciertas estrellas para tener la ubicación perfecta para estar en armonía con esa evolución del cosmos. Nosotros nos enajenamos. Nosotros nos construimos casas en donde dejamos de pisar la tierra, en donde dejamos de estar en comunicación con los árboles, en donde dejamos de comunicarnos con los animales, en donde cualquier especie animal que entre en nuestro ambiente es considerada un virus o un animal para matar. Ujú, eh, exacto. Nuestro ego se ha subido tanto que nos desconectamos que somos parte de un organismo más grande que se llama Tierra y que la Tierra es parte de un organismo más grande que se llama Sistema Solar. Y el Mm, Sistema Solar, una galaxia. Entonces, hay que volver, cuando lo dicen hay que volver a la Tierra, no significa que te mudes. Vos podés volver a la Tierra en reconectarte con los materiales que tiene tu cuerpo. Agua, fuego, tierra, aire. Volver a conectarnos. Es imperativo volver a las prácticas en comunión con la tierra, desde lo económico, desde la cocina, desde volver a charlar con la gente, desde volver a interesarte y sobre todo, en mi caso, la prioridad es en aprender a gestionar las emociones, porque las emociones fueron las que nos ayudaron a evolucionar siempre. El humano evolucionó claro. fisiológicamente gracias a las emociones. Y hoy por hoy, eh, la calidad emocional y la calidad empática ha decrecido a niveles eh, casi involutivos para la humanidad. Ujú. Edith, ¿cómo podemos las personas que, digamos, queremos ayudar a este cambio, a sostener la información, cómo podemos hacer para en estos 3 años
llegar a más personas con este tipo de información. ¿Tú qué crees que podría funcionar? Porque 3 años son nada, 3 años Es es nada, mañana prácticamente. por eso. Y además de informar, además de pasar la información, es momento de acción. Ya Ok. estamos en momento de acción. Ujú, Entonces, busquen en su comunidad, o sea, no hace falta que hagan grandes locuras. Busquen en su comunidad la persona que sabe hacer pan, la persona que sabe armar una casa de madera, la persona que sabe armar una casa de adobe. Busquen a los oficios. El que sabe armar una pared, el que sabe hacer barro, el que sabe hacer vasijas de barro, el que sabe hacer conservas, el que sabe mantener eh, verduras, frutas y carnes para que dure bastante tiempo, sin que lo agarre una bacteria, sin que cause salmonela y todo ujú. eso. Y eduquen y armen comunidades para educar a la juventud. Entonces, armen talleres para decir, bueno, vamos a armar conservas, vamos a ir a tal barrio en donde los árboles, yo sé que pasa mucho en Italia porque Ujú. toda la generación joven se fue y quedaron las casas y las quintas desatendidas. Y hay tanta gente en las ciudades que no tiene dónde vivir que es bueno, armemos una comunidad y esa gente que no tiene que vivir, traigámoslo y enseñémosle, levantemos la cosecha, levantemos las nueces, eh, hagamos lo que tengamos que hacer, levantemos, enseñar de vuelta, a reactivar. Nosotros tuvimos ancestros antes de la guerra mundial, ancestros que ya tenían todo muy bien organizado en comunidades locales. Entonces, no tenemos que irnos tan lejos Ujú, porque hay quintas abandonadas, hay talleres de gente que sabía cómo teñir ropa, cómo tejer, cómo hacer ujú, sábanas. Todo eso tiene que volver a resurgir. Y todo eso va a resurgir gracias a la empatía y a la compasión, gracias a que vamos a poder aunarnos y decir, bueno, esto es lo que se necesita para la supervivencia. Hay un pueblo en Italia que lo hizo, hay un pueblo en Italia que estaba, y ahora se volvió como una tendencia, las famosas casas de $1, de €1. Ah, eh, sí, 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 sí. Se volvió una tendencia que los gobiernos, viendo que la población que les queda es anciana y que están derrumbándose las casas y que no hay nadie que atienda absolutamente nada, lograron traer esos inmigrantes que tienen que huir de sus casas por la guerra y permitirles un segundo hogar, darles un Ujú, techo y que esos empiecen a levantar la comunidad. Bueno, esto se puede hacer. Sacar el claro. orgullo, sacar el orgullo estúpido. Y hay mucha gente que necesita hogar, sobre todo con la economía que estamos teniendo en este momento. Hay mucha gente que necesita hogar, hay muchos inmigrantes que necesitan una segunda oportunidad. Eh, entonces, eso se puede hacer, dejar el criterio de las barreras de los países, salirnos del capitalismo, todo eso va a suceder y se puede hacer de forma local. Ujú, Empiecen localmente, únanse y empiecen a enseñar, pero enseñar in situ. O sea, vamos hoy a limpiar la calle. Yo les voy a enseñar cómo limpiar la calle. Vamos hoy a levantar peras, porque es época de peras y hay muchos árboles que muchos vecinos no saben hacer qué hacer con tanta pera. Bueno, vamos a levantar peras, vamos a enseñarles a hacer dulce, vamos a enseñarles a hacer conserva, vamos a cortarlas y a deshidratarlas para que se guarden en el tiempo. Eso ujú, va a lograr que todos, si lo hace cada comunidad, todos van a empezar a lograr a tener una autonomía, una autosuficiencia. Y después volver al trueque. Nosotros tenemos peras, vos tenés carne, bueno, intercambiemos. Porque la claro. economía se está cayendo. ¿Por qué? Porque los grandes magnates que son dueños de la mayoría del dinero de este planeta, no tienen interés en seguir apostando a este planeta. Se están yendo a Ujú. vivir a Marte. Bueno, Edith, si se van los que gobiernan,
Pues bien idos, No, pero porque se van con todos nuestros recursos. O sea, nosotros hemos, ajá, desde la época industrial, hemos estado sometidos a una esclavitud laboral. es Y los verdad. únicos que se llevaron las ganancias fueron ellos. Entonces, no es Ujú, justo que se vayan a costa de nuestros recursos, ujú, porque ellos tendrán mucho dinero, pero es basado en los miles y miles y miles de años de esclavizar a la humanidad. Estoy hablando de la ujú. época industrial, pero no me olvido de los reinados, ¿eh? De todos los Claro. reyes, los zares, eh, todos los que han vivido a costa de un pueblo sometido. Entonces Ujú, tampoco es justo que se vayan a Marte con todo nuestro dinero. claro, Tienen que claro. reinvertirlo, tienen que poner casas, tienen que armar sistemas de, de supervivencia. Acá en Estados Unidos hay bases militares que se abandonaron en la época que se abandonaron desde el 1950, creo, después de la Guerra Mundial, búnkers que se abandonaron, que ahora se están haciendo casas Ujú, exclusivamente hechas para soportar un ataque nuclear, que es básicamente lo que puede llegar a ser el Sol. Si, ujú. si las bolas de plasma se transforman en nucleares, vamos a tener un ataque nuclear viniendo. Entonces, Claro. no va a Y ser en ese poco. caso, Edith, pero ¿cómo nos podemos reparar o defender en ese caso? En ese caso extremo, obviamente, ¿no? No hay Tendríamos cómo que defenderse de la empezar. naturaleza. No hay cómo Ah, defenderse de la naturaleza. Nikola Tesla había hablado de algo que está mal llamado el rayo de la muerte, que es ujú, generar una, una especie de pantalla por sobre ciertas localidades. No se puede hacer por todos lados, pero se hace con energía libre. Una especie de pantalla para que reboten la mayoría de las influencias electromagnéticas y la mayoría de los rayos cósmicos. Em, Pero como ustedes saben, la mayoría de los grandes inventos de Nikola Tesla están bajo cuatro llaves acá en Estados Unidos, ujú, debajo de la CIA, y nunca fueron utilizados para el bien de la humanidad, siempre fueron con intención de guerra. ujú, El ujú, problema lo tenemos nosotros acá. El problema está en el humano, que es egoísta y que solo piensa en poseer y en controlar. Pero ujú. hay mucha tecnología que ya se conoce, hay mucha tecnología que existe desde el año 20, de 1920, pero nosotros no la utilizamos porque ha quedado en manos de un par de psicópatas que solo quieren controlar, que solo quieren el poder y que solo les interesa su vida y no la vida y la continuidad de la especie. Exacto, exacto. Bueno, Edith, gracias por toda la información que nos has dado. Quiero que volvamos a hablar de este tema porque creo que se puede crear un programa solamente que tenga que hablar cómo llegar a más personas, cómo dar esa información, qué cosas podemos hacer, porque como tú dices, pongámonos al servicio de la información, de pasar esto, de dar esta, digamos, todo esto que tú estás diciendo para que la gente vaya tomando conciencia. Me encantaría que tú en otro programa habláramos de esto, ¿no? Cómo podemos organizarnos con las casas, porque yo una cosa que veo que es muy positivo es la gente que trabaja con las manos. Yo que trabajo con mis manos y mucha gente que es manual, creo que esa sea una buena oportunidad para este momento. Entonces, hablar también de esto, ¿no? Cómo pueden los arquitectos, los albañiles, cualquier persona, cualquier trabajo dar un aporte para que en caso que esto se empiece ya como a evidenciar que está llegando, podamos empezar generar más información, organizarnos más y bueno, y además aprovechemos el Internet para llegar a más personas.
Exacto, hay que organizarse. Yo tengo, bueno, vos sabés, yo tengo un grupo que se llama Micelio, que Ujú, lo que hacemos es poner un poco de dinero en comunidad y buscar proyectos para solventar esos proyectos, para que esos proyectos empiecen a generar ujú. un fruto, ¿sí? Para que Claro. empiecen a generar, esa es la idea, es, o sea, como somos gente de diferentes lugares del mundo, ponernos de acuerdo y poner ese dinero a que genere un proyecto. Y lo mismo, estamos tratando todo el tiempo de buscar personas que tenemos unas chicas, por ahí, unas señoras, por ejemplo, que saben hacer, ¿cómo se llama? Estos remedios, tinturas madres de plantas Ujú. para curar el dolor de garganta, para volver al boticario. Buenísimo. Exacto, volver al boticario. Todo ese conocimiento ya existe. Está olvidado porque es más fácil ir a hacer clic y comprar una pastilla, pero tenemos que volver a tener conciencia y la sabiduría de Ujú. nuestro cuerpo para curarnos, sanarnos, alimentarnos apropiadamente, construir nuestras casas. No es volver para atrás, porque esto es solo en caso que. Y si en caso que no pase nada, y bueno, hemos ganado como humanidad porque ahora volvimos a armar una comunidad, Claro, volvimos a ser una comunidad pro vida, en pro de la continuación de la especie, que eso va a claro. ser lo más importante. Entonces, hay muchos pasos que se pueden dar. Nada está perdido, tenemos 3 años, si nos ponemos, yo confío muchísimo en las mujeres y en nuestra capacidad de generar múltiples cosas, eh, Ujú, hay que ponerse, hay que ujú. ponerse. Quien Edith, sepa, quien sepa tejer, que enseñe a tejer, quien sepa abordar, que enseñe a abordar, claro. todo el mundo. Claro. Edith, me encantaría que en un próximo programa hablemos de este proyecto, de esta nueva economía que tú ya estás generando con otras personas de diferentes partes del mundo, pero que nos enfocáramos solo en eso porque yo sí creo en ese tipo de economía, pero creo que es importante dar información a más personas para que se vaya creando esa masa crítica y a la gente como que le va resonando y se va ampliando en las personas, ¿no? Exacto, exacto, totalmente. Cuando Ujú, quieras hablar de eso y hablar de cómo, cómo ahora tenemos una agenda transhumanista. O sea, hay gente que se quiere ir del país, que no le importa la vida, que no quiere que nazcan más niños, que no entiende qué ujú. sentido tiene seguir apostando a que nazcan niños en este planeta, que quieren implantarse la inteligencia artificial en el cerebro para entonces Sí, volverse más eficiente de forma artificial. Y la propuesta que yo digo es, nosotros tenemos una biotecnología que ya superó todo esto, que ya se conecta con claro. mucho más de lo que puede la inteligencia artificial. Nuestros ancestros lo han hecho, nosotros simplemente tendremos que recordar. Edith, buenísimo todo eso que estás diciendo. Entonces, yo te invito formalmente para que hagamos otros programas y hablemos también de esto, le demos la oportunidad a las personas de que tengan más información y después ellos elijan qué cosa les conviene, qué cosas pueden hacer y cómo nos podemos preparar si en determinado caso sucediera esto. Bueno, Edith, quiero agradecerte. No quiero hacer el programa tan largo porque si como hay mucha información, prefiero que la trabajemos en diferentes momentos para que las personas, bueno, vean con más claridad cada tema. Edith, muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad que sí, para mí un honor tener una persona con mucha sabiduría, una guía como tú en este programa. Gracias, Sandra, cuando quieras y nos estamos viendo. Beso Bueno, enorme. gracias. Gracias a todas las mujeres que se han unido, que van a ver este programa. Por favor, comparte. Esta información es fundamental que la sepa la humanidad. Así sea una sola persona que tú puedas ayudar, le puede dar mucha claridad. Entonces nos vemos en un próximo programa. Edith estará acá
más de una vez porque sé que tiene mucho que compartir y estaremos también aquí con otros invitados. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.